presentación que vamos a hacer, intentamos hacer algunas aproximaciones a la manera como desde nuestro movimiento, desde Marcha Patriótica, estamos acercándonos a este complejo tema de la Asamblea Nacional Constituyente. En los comentarios que voy a hacer, pues desde luego también voy a intentar recoger algunos de los planteamientos, algunas de las afirmaciones e inquietudes que se plantearon en esta primera parte de la mañana en relación con el proceso constituyente de 1991, ¿cierto? Pero desde luego tratando de avanzar un poco en el tema que nos ha convocado acá, que como ya ha quedado más claro, hace referencia a la relación que debemos ir construyendo entre proceso constituyente y Asamblea Nacional Constituyente. Digamos que cuando se lanzó la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente, la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente se estaba formulando como un referente para la acción política, si se quiere, como un lugar en el que procesos sociales y populares podrían efectivamente encontrarse, si se quiere, como una especie de norte, ¿no? Y tal vez en un periodo inicial, en las elaboraciones que desde nuestro proceso realizamos colectivamente, hicimos énfasis en ese momento, en el momento de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que entre tanto nos ha ido quedando claro, porque pues se trata de una construcción social, lo que nos ha ido quedando claro es que llegar a la Asamblea Nacional Constituyente es el resultado de haber logrado desatar, de haber logrado desencadenar una dinámica social y popular que nos permita tener ese momento como una estación. Es una estación necesaria, digamos. Pero incluso, como se comentaba esta mañana, ni siquiera en la Asamblea Nacional Constituyente van a cristalizarse todas nuestras aspiraciones y todos nuestros propósitos. Se ha dicho acá que la Asamblea Nacional Constituyente, y lo veremos ahora más adelante, en todo caso es un escenario de negociación, de reorganización del poder existente en una sociedad. Y en ese sentido es un escenario que expresa las diferentes fuerzas políticas, económicas, sociales, los diferentes procesos existentes en esa sociedad. Entonces, creo que lo primero que queremos dejar en claro, reafirmando lo que se ha dicho esta mañana, pero me parece bueno recordarlo esta tarde, es que nuestro referente de análisis es el proceso constituyente, que la Asamblea Constituyente es una estación de ese proceso, una estación necesaria, una estación por la que tenemos que pasar, pero también, como se recordaba esta mañana, es una estación simplemente para definir o redefinir el marco jurídico institucional de la organización del poder social, de la economía, del Estado, en fin. Para que ese marco allí definido se haga realidad,
y se pueda materializar, el proceso constituyente debe continuar. Es decir, el proceso constituyente es un proceso que no tiene fin, es un proceso que es continuo, es un proceso que es permanente, ¿no? Y que tiene que ser dotado en esa continuidad y en esa permanencia justamente con nuestras luchas, con nuestras aspiraciones, con la capacidad de movilización que en un momento dado pues podamos desplegar, ¿cierto? Entonces, primera consideración esa un poco también para situarnos, me parece, allí. Segunda consideración que me parece importante y que creo que puede hacer distinto este proceso del proceso de 1991. Una cosa son procesos constituyentes que terminan en una reorganización del poder de clase para superar las tendencias a la crisis, digamos, de dominación, y otra cosa son procesos constituyentes que pueden conducir a una redefinición significativa de las relaciones de poder existentes en una sociedad. El proceso constituyente de 1991 esencialmente, ahí tengo algunas diferencias, estamos desde luego compartiendo visiones, esencialmente es un proceso que fue desatado desde arriba, ahí no nos podemos equivocar. El cuento de la séptima papeleta en buena medida es un cuento, Salió de algunas universidades privadas de este país, hay que decirlo también, de la Universidad del Rosario, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Andes. No fue precisamente el movimiento estudiantil, digamos, de izquierda o revolucionario quien estuviese liderando la séptima papeleta. Y ahí sí lo digo un poco con conocimiento de causa, porque hicimos, no digo parte del movimiento estudiantil porque ya no era posible, ¿no? Pero digo, fue así realmente, si vamos a mirar, fue así realmente, ¿no? Entonces había una tendencia a la crisis evidentemente, aquí se señalaron varios rasgos de la crisis, ¿no es cierto? Pero aquí se buscó una salida a la crisis y el proceso constituyente cumplió esa función. ¿Y cumplió esa función cómo? Frente a los límites de la democracia representativa, es decir, a los límites del sistema político y de representación, un nuevo diseño de Estado, la famosa democracia participativa. Entonces empezó a hablar de la participación. Vivimos la embriaguez constitucional de los primeros años de la década de 1990. Evidentemente, como lo recordó también un compañero hoy, hay avances interesantes, porque el proceso constituyente dio cuenta de un escenario de transacción entre visiones, digamos, socialdemócratas de sociedad, que sobre todo se expresaron en el catálogo de derechos fundamentales, y proyectos neoliberales que se expresaron justamente en todo el régimen económico y de hacienda pública. Entonces, al final es una transacción, ¿cierto? Un régimen de derechos que se acompaña, de derechos fundamentales, económicos, políticos, sociales y culturales, que se acompaña con unos diseños, como bien se dijo acá, neoliberales en lo económico. Y es gracias a esos diseños neoliberales en lo económico que hemos asistido a todo el proceso de privatización, de mercantilización de los servicios públicos, de la salud, de las pensiones, de la seguridad social, etcétera, etcétera. Entonces, como un doble discurso, si se entiende, pero haciendo parte de una estrategia, reitero, que en ese momento, ¿no es cierto?, cumplía esa función, buscarle una salida a la crisis, ¿cierto?, buscarle una salida a la crisis, ¿no?, recomponer el poder de clase. Y esa salida de la crisis incluso es significativa en lo que representa el mismo proceso. Recordemos que el mismo día de las elecciones a la constituyente, se recordó, y con muy baja participación, se produjo el bombardeo
Casa Verde, ¿no? Reeditando una concepción, una política de las clases dominantes de este país a lo largo de su historia, que está presente hoy incluso en el debate electoral también, ¿no es cierto? Esa aparente ambivalencia entre los discursos de paz y los propósitos siempre presentes de buscar una solución militar, digamos, a la confrontación armada, que creo que allí lo vimos de manera contundente, ¿no? Vamos a elegir, se decía en ese momento, para hacer un tratado de paz, y estábamos eligiendo para hacer el tratado de paz, y al mismo tiempo se estaba produciendo un bombardeo, digamos, ¿no? Que es importante, digo yo, recordarlo en un país que a veces pareciera no tener memoria, ¿no? Digamos, tiene como esa peste del olvido, ¿cierto? Bueno, entonces digo, en el análisis que estamos haciendo de la perspectiva constituyente hay unas condiciones distintas hoy, Ahora, ese análisis de condiciones distintas hoy, ¿sobre qué criterios o sobre qué presupuestos descansan? Primero, estamos considerando que se ha producido una ruptura en el consenso en el bloque de poder. El consenso de las clases dominantes, construido en las últimas décadas, que sobre todo tuvo su mayor apogeo, digamos, y su mayor despliegue, recurriendo a la violencia estatal y paramilitar, se ha ido, digamos, se ha ido acabando, ¿cierto? Entonces, la unidad de las clases dominantes no tiene las mismas condiciones que tenía hace 8 años, hace 10 años, en fin. Creo que hay una diferencia que no podemos menospreciar y que se expresa justamente hoy en lo que es esa facción, ¿no es cierto?, representada por quien es presidente, el presidente Santos, y en esa facción que es representada por quien es, digamos, candidato a la presidencia a través de un tercero que es el presidente Uribe. Pero como siempre se nos ha enseñado en los análisis que nosotros debemos hacer, para nosotros los individuos siempre representan, siempre son expresión de relaciones de clase existentes en una sociedad. Por eso en los análisis que hagamos no podemos caer en las falsas disyuntivas entre individuos. Lo que nos toca tener y considerar y tener presente es qué es lo que hay, qué intereses de clase, qué proyectos hay detrás de esos individuos. Y evidentemente hoy hay, digamos, una fractura, que no es una fractura esencial, no es una fractura, digamos, que nos permita hablar de contradicciones antagónicas, porque no las hay. Son conflictos, son diferencias, son matices, son énfasis distintos en el entendimiento de la política y de la forma como se debe concretar hoy el proyecto de dominación de clase, ¿cierto? Y así hay, y al mismo tiempo que hay esas diferencias y matices, también hay profundas identidades. Esas identidades son plenamente identificables cuando miramos el proyecto económico, cuando miramos que uno y otro, esas dos facciones que hoy están disputando, digamos, el poder por las alturas, uno y otro representan un proyecto que dará continuidad y que profundizará
las políticas neoliberales. Ahí no hay ninguna diferencia, me parece, ¿no? Bueno, entonces es un primer aspecto que creo que es importante, la ruptura del consenso, las diferencias, porque las contradicciones en el seno de las clases dominantes nos parece importante tenerlas en cuenta. La experiencia boliviana, y no es para hacer calcos, muestra también que hay una crisis en maduración que en algún momento pues conduce, digamos, a un derrumbe de ese poder de clase. Lo que pasa es que son muchas cosas las que se tienen como que encontrar, si se quiere. Segundo aspecto, que yo creo que también es interesante para tenerlo en cuenta, son múltiples los signos de crisis que hay en este país, múltiples los signos de crisis, las expresiones de la crisis, en maduración muchos de ellos. Hemos hablado de crisis de la justicia, hemos hablado de crisis del sistema político y de representación, todo este proceso electoral además lo ha demostrado, ¿no? La existencia de un fraude estructural, ¿no es cierto? La existencia de un régimen político y de un sistema político y de partidos en el que hay un altísimo descreimiento, altísimos niveles de abstención, bueno, en fin, ¿no es cierto? Hemos visto expresiones de crisis en lo que tiene que ver, pues, como en relación con los aparatos, pues, del Estado, ¿no es cierto?, de sus fuerzas militares, de sus servicios de inteligencia, bueno, todas estas cosas. Es decir, estamos frente a una organización institucional del poder que se encuentra en proceso de descomposición. Se encuentra en proceso de descomposición y no es una exageración. La corrupción, el clientelismo en todos los poderes públicos, suficientemente denunciado, señalado, ¿no? Entonces es un elemento para tener en cuenta. En tercer lugar, habría que decir, esas tendencias a la crisis, esa fractura, digamos, en el consenso del poder de clase, se ha venido acompañando de una tendencia al ascenso de la movilización social y popular, que es un elemento también interesante, ¿no? A veces hay crisis en las alturas, pero las crisis en las alturas ocurren sin que esté ocurriendo nada o que esté pasando nada en el conjunto de la sociedad, pero aquí hay algo nuevo, y es que los de abajo, las clases subalternas, se están cansando de seguir siendo dominadas como han venido siendo dominadas, incluso con un elemento nuevo además. Su cansancio va más allá de la resistencia. Por eso algunos autores han dicho, y eso me permitirá conectarme más adelante con la idea del proceso constituyente, estamos apreciando el paso de procesos, de movimientos destituyentes, de resistencia, de confrontación, hacia movimientos constituyentes, en los que esas clases subalternas, esos sectores sociales y populares, se reconocen también como poseedores de poder social, reconocen su capacidad para producir poder y para disputar el poder social, que creo que es, digamos, el elemento que se está gestando, ¿no? Yo no digo que estemos ahí, se está gestando. Hay cosas nuevas, no hay un creciente malestar, ¿no es cierto? Y todavía mucho más valioso si se considera que ese movimiento se ha tenido que reconstruir con mucha paciencia, con muchas dificultades y además en medio de la más feroz ofensiva
fascista, habría que decirlo, a propósito de los tiempos como hoy en los que se recuerda el fascismo, ¿no? Pero ese movimiento que ha sacado hoy la cabeza y que ha venido sacando la cabeza es un movimiento que se ha construido precisamente o reconstruido en los momentos de la intensificación de la guerra, del despliegue del Plan Colombia, de la más grande, digamos, persecución estatal, militar, paramilitar, en fin. Y por eso es un movimiento que merece desde luego el mayor reconocimiento. Tiene dificultades, claro, desigual, disperso, asincrónico, en fin, pero lo tenemos ahí como un acumulado interesante, ¿no? Tenemos también un momento nuevo, y aquí hay una diferencia también sustancial respecto del proceso de 1991. Estamos en un proceso de diálogos y negociación con la guerrilla de las FARC. No estamos en un proceso de desmovilización y reinserción, que es lo que había a finales de la década de 1990. Son dos cosas distintas. No es el proceso constituyente del 91, que lleva la Constitución del 91 para la paz y no sé qué, no. En ese contexto histórico, lo que había ocurrido era un proceso de desmovilización y de reinserción, con entrega de armas además. Ahí está la foto, porque he leído comentarios de Navarro que ellos nunca entregaron las armas, que las fundieron en no sé dónde, eso es carreta también. Sí, las fundieron en Paz de Río, pero hubo entrega también. Entonces, pero digamos, más allá de eso hay una diferencia sustancial, es que hay un proceso de diálogos y de negociación con una agenda que reúne aspectos importantes, muy importantes, de la vida política de este país y de la organización del poder económico, político y social de este país. Sobra recordarlos, pero así muy rápidamente: el tema rural y agrario, el tema de participación política, es decir, cuestiones fundamentales para entender el problema del poder en una sociedad, ¿cierto? El tema de los cultivos de uso ilícito, que acaba de terminarse, incluso muy interesante, digamos, en su texto, en su entendimiento, porque de ese acuerdo se lee claramente que hay elementos para comprender de una vez por todas que no estamos en una negociación del gobierno con un cartel de narcotraficantes. Basta simplemente con leer el acuerdo, digo yo, y el acuerdo es entre el gobierno y la guerrilla, digamos, y la guerrilla de las FARC. Entonces es un elemento ahí que creo yo que juega. Digo yo que juega, ¿y por qué estoy planteando eso también? Como para mostrar elementos distintos que son los que nos van a explicar luego la dinámica constituyente que está produciendo el proceso constituyente. Es decir, aquí hay cosas que se están juntando, que tienden a juntarse, mejor dicho. Me parece también que es importante destacar, al analizar el contexto, el momento político de América Latina, que es diferente al momento político de fines de la década de 1980, diferente. Finalizando la década de los 80, principios de los 90, ese derrumbe estrepitoso del socialismo oriental y el derrumbe de la Unión Soviética, pues obviamente tenía que tener una traducción en el clima intelectual, cultural, político de la época. Hablar en esos tiempos de alternativas al capitalismo, algunos seguíamos hablando de eso, hay que decirlo en todo caso. Hablar de socialismo, hablar de comunismo es ser una herejía. Eso era, mejor dicho, era un pecado pues ni siquiera venial, un pecado mortal, ¿no? Pues si nos movemos en el mundo de los pecados.
la América Latina de hoy, que es relevante también, es una América Latina sí que está en disputa, desde luego, está en disputa, pero en esa América Latina de hoy que está en disputa, tanto en términos geopolíticos, vista en el conjunto regional, como dentro de los respectivos países, se están jugando procesos, ¿no es cierto?, dinámicas, que precisamente pues nos muestran que sí es posible pensar en proyectos alternativos de sociedad, en que es posible pensar en visiones, digamos, de organización del poder social que vayan más allá de las que hemos conocido, ¿cierto? Y entonces esta mañana veíamos la experiencia del proceso boliviano, cuán reconfortante es para nosotros, ¿no es cierto? Y veíamos, y no había el tiempo, digamos, en los diseños del seminario para abordar otros procesos constituyentes que ha habido en América Latina, en la América Latina reciente, el de Ecuador, el de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con eso? Estamos viviendo en un momento, ¿no?, en el que efectivamente pues estamos asistiendo a una intensa lucha de clases en la región, a una disputa, digamos, del poder en la región, del poder en términos de su distribución, si se quiere, geopolítica, en los diferentes países, pero en general las fuerzas, digamos, democráticas, sociales y populares registran en su conjunto, con todos sus problemas y conflictos internos, avances respecto de lo que había hace 20 años. Hay que recordar que los procesos constituyentes y reformas constitucionales que hubo en América Latina, finalizando la década de los 80, empezando los 90, todas cumplieron una función de alistamiento de los proyectos político-económicos neoliberales en la región. Entonces, todos esos procesos sirvieron para afianzar una ola neoliberal. Aquí estamos hablando de otra cosa, me parece, a la hora de hacer, si se permite, las comparaciones históricas, ¿cierto? Y la posibilidad de un proceso constituyente en Colombia, digo, la posibilidad, juega un papel central para el destino de América Latina, hay que decirlo, por el lugar estratégico que juega este país. Y obviamente lo que pasa en Colombia incide sobre Venezuela y sobra decirlo aquí en cualquier análisis, no hay tiempo pues para ahondar en eso, pero es bueno recordarlo, para que no veamos nuestro proceso como un proceso, digamos, localizado, aislado, no, está inscrito ahí, en fin, ¿no es cierto? Bueno. Entonces eso un poco sobre el contexto y sobre el momento, ¿no es cierto?, sobre el momento político. Y aquí hay que recordar que el momento político jamás se reduce al momento electoral. Nos equivocaríamos si los análisis políticos que hacemos los reducimos exclusivamente a los momentos electorales, lo que no significa que no debamos tener en cuenta los efectos y los impactos que tienen procesos electorales, desde luego, ¿no? Pero precisamente lo que venimos reivindicando nosotros, en el caso de Marcha Patriótica, es que nos entendemos como un movimiento cuya comprensión de la política trasciende los espacios meramente institucionales del ejercicio de la política. Y que nos entendemos como un movimiento en el que nosotros podemos hacer política, en el que nosotros nos entendemos como poder constituyente, bien se decía hoy, no nosotros, exclusiva Marcha Patriótica, los procesos sociales, populares, ¿no? Nosotros lo que estamos es para desatar la potencia de ese poder. El poder está ahí, el problema es que tenemos que tener la capacidad de que esa potencia la podamos desatar, la podamos poner a andar, y ahí es donde hemos tenido dificultades, tenemos desde luego que reconocerlo. Bueno, ahora, hechas estas consideraciones, entonces
Me parece que el énfasis, y comparto las apreciaciones de esta mañana, nuestro énfasis debe estar sobre todo en la organización, en el despliegue del proceso constituyente, más que en la propia Asamblea Nacional Constituyente. Lo que no significa, y ya desde luego voy para allá, aunque me dijeron, me estoy alargando demasiado, lo que no significa, vean ustedes, que no tengamos unos diseños de Asamblea Nacional Constituyente, que es distinto. Estamos nosotros partiendo de un supuesto, vean ustedes, que creo que se ajusta perfectamente a la situación política que se vive en este país, leída en un análisis, diríamos, no coyuntural de la coyuntura. Ese supuesto de trabajo considera que hay dos posibilidades, estamos frente a dos posibilidades. Dadas las tendencias a la crisis del poder de clase, dadas las fisuras, digamos, existentes en el bloque de poder, dadas esas múltiples manifestaciones, existe la posibilidad de que ese poder de clase busque la forma, intente la forma de recomponerse, de readecuarse, de rehacerse. Y en ese sentido, un proceso constituyente también les es útil. Es decir, sería como una reedición de la Constitución de 1991, ¿no? Aquí hay unas tendencias a la crisis, aquí hay unos problemas, digamos, en la dominación, y tenemos que buscar la superación de eso. Siempre la superación de las tendencias a la crisis del poder de clase, así nos lo enseña la historia, se ha acompañado de procesos de cooptación. Siempre se ha acompañado de procesos de cooptación. Lo vimos con la Constitución del 91. Eso fue la reinserción, eso fue, en fin, aquí podríamos entrar a detallar lo que pasó en el primer quinquenio después de 1990. Siempre había ese propósito. Entonces hay una posibilidad, digamos, ¿no? La otra posibilidad, creo yo, es que en esas condiciones, en las condiciones de las que estamos hablando, podamos desatar un proceso constituyente con otras características y con otros alcances, que vayan más allá de una simple reacomodación del poder de clase existente. Entonces aquí estamos trabajando sobre el supuesto de que existe la potencia, hay una potencia transformadora en el actual momento que nos permitiría decir, mire, existe la posibilidad de desatar un proceso con otras características. Ahora, ¿sobre qué edificamos esa posibilidad? Uno, sobre los argumentos de crisis, ya se ha dicho, que no los voy a repetir. Dos, sobre lo que he llamado, y podríamos llamar dinámicas constituyentes en curso, con todas sus dificultades, pero las hay en curso, El proceso de marcha patriótica, lo que marcha mueve, en fin, es una expresión de eso. El proceso del Congreso de los Pueblos, todo eso son expresiones, reitero, desiguales. La cumbre es la cumbre, digamos, nacional, agraria, étnica, popular, ¿no es cierto? Todo eso es, desde luego, todo eso son expresiones de algo que se encuentra en curso, no suficientemente madurado. Y ya veremos un poco qué es lo que uno puede como hacer al respecto. Y hay que decir, los diálogos de La Habana representan una de las dinámicas constituyentes que están en curso en el país.
si uno es justo con la historia, debe señalar que esa discusión, en términos recientes, resulta o se plantea en la instalación de los diálogos en Oslo. Hay que decirlo en esos términos. Y es una propuesta de la guerrilla de las FARC, que empezó a ser primero a ser desatendida y luego a ser asumida socialmente, marcando diferencias, mostrando distancias. Pero yo quiero señalar que hay que reconocerle a ese proceso que puso el debate sobre Asamblea Nacional Constituyente, y lo puso inicialmente en relación con el tema de la refrendación de acuerdos, y lo puso luego en relación con el tema de los eventuales desacuerdos o de lo que no se lograra, digamos, acordar en la mesa para darle una salida allá. Y el movimiento social, diría uno, y popular, lo fue enriqueciendo también, y fue diciendo, oiga, aquí además de refrendar acuerdos, nos interesa entrar a mirar, y ahí están los temas relacionados con la educación, con la salud, con la vivienda, el problema urbano, como si hay tantas cosas que hay allí, ¿cierto? Entonces vean ustedes que dice uno, van madurando condiciones, no es que estén, para que se entienda, por eso estamos hablando de un proceso. La tarea nuestra, ¿cómo la vemos? Se ha dicho acá hoy, nos la recordaba el compañero boliviano, tenemos la obligación de producir la subjetividad necesaria para que se comprenda en este país que la única manera de buscarle una salida satisfactoria para los de abajo, para los humildes, es por la vía de un proceso constituyente. Que los de abajo y los humildes de este país ya están cansados de ser gobernados y dominados con fundamento en esas relaciones de poder institucionalmente establecidas. Lo que queremos hoy es una reorganización del poder social. Eso es lo que significa esencialmente un proceso constituyente. Estamos para reorganizar el poder social, para replantearlo, ¿no es cierto?, siguiendo experiencias de otros procesos de América Latina, se recordaba hoy, no copiándolas, efectivamente, en fin. Ahora, entonces el proceso es eso, el proceso nos debe llevar allá. ¿Cómo? Hay algunas iniciativas al respecto, se han buscado, es decir, hemos participado en varias como marcha, pero creo que a propósito del tema coyuntural de las elecciones, de la coyuntura inmediata, ¿no es cierto?, hay múltiples expresiones en estos días, ojalá no sea exclusivamente con intereses meramente electorales, que sugieren que se puede ir avanzando, que se pueden ir consolidando procesos que nos permitan como ir en la dirección, ¿no es cierto?, justamente de proceso constituyente y de Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ¿cómo se entiende en esa lógica la Asamblea Nacional Constituyente? Ya lo decíamos, es un momento del proceso, es un momento del proceso. Es la conformación de un tipo de poder soberano supremo, a la vez que provisional, y que se coloca por encima de cualquier otro poder anteriormente constituido, en el que la sociedad, a través de sus representantes, debe diseñar las normas de convivencia colectiva en al menos 3 ámbitos sustanciales, en al menos 3 ámbitos sustanciales. Uno, en la definición de
los bienes comunes de la sociedad, la definición del patrimonio colectivo de la sociedad, es decir, todo lo que es nuestro, que nos ha sido expropiado además, ¿cierto? Y esa definición de bienes comunes, del patrimonio colectivo, de nuestros recursos naturales, de nuestra agua, de nuestra biodiversidad, todo eso obviamente acompañada del reconocimiento de los derechos que compartimos para usufructuar esos bienes. Entonces todo el tema de los derechos, desde luego, incluyendo el entendimiento de los derechos que va más allá del entendimiento liberal de los derechos, porque hoy se ha hablado mucho también de los avances de la Constitución del 91, es un entendimiento liberal de los derechos, ¿no? La acción de tutela, muy importante, pero al final es el reconocimiento individual del derecho, ¿cierto? Entonces acá nosotros necesitamos unas elaboraciones incluso, necesitamos elaborar a propósito de nuestros bienes comunes, de nuestra riqueza natural, de nuestro patrimonio, en fin, necesitamos obviamente elaborar sobre un concepto de derechos que trascienda, porque estamos hablando y de qué nos ocuparíamos, necesitamos trascender una visión liberal de los derechos, que vaya más allá, los derechos de la comunidad, los derechos de los colectivos, los derechos de los grupos, y no simplemente los derechos concebidos individualmente. Un tema central, digamos, en ese aspecto a discutir es el referido, en segundo lugar, al modo de administrar y gestionar esos bienes. Dados unos bienes existentes en una sociedad, dada una riqueza social, si se quiere, ¿cómo es que esa riqueza social se va a administrar, se va a gestionar, se va a usufructuar? Porque obviamente necesitamos un régimen constitucional que usufructúe o que defina un usufructo distinto de nuestra riqueza, así como nos lo enseñan las experiencias de Bolivia, de Ecuador, en fin. Lo que nos enseñan los bolivianos es su régimen de regalías, 80% para la nación. Aquí es al contrario, ¿no? Sí, aquí es al contrario. Pero lo que nos enseña el régimen boliviano es las rentas que generan las regalías en un 80% va para el Estado y eso para distribuirlo socialmente. Entonces nosotros necesitamos discutir, esos son los temas de fondo a discutir, ¿no? La riqueza que poseemos, cómo es que se va a usufructuar, cómo es que se va a distribuir socialmente, los diseños, digamos, para esos efectos. Y obviamente un tercer aspecto clave allí son los mecanismos de participación, representación, control social, etcétera, etcétera. Es decir, el debate sobre la democracia, lo que llaman la democracia, pues, ¿no? En nuestra visión va más allá de una democracia representativa, de una democracia participativa. Tenemos una visión de democracia que va en términos de democracia directa, democracia autogestionaria, democracia comunitaria, etcétera, etcétera. Y uno podría desglosar, digamos, esos puntos. Y además, como marcha, tenemos la obligación de desglosarlos. Tenemos un avance importante en nuestra plataforma. Nuestra plataforma da muchos referentes a propósito de cuál sería nuestra idea de una nueva constitución desde nuestra plataforma. Pero claro, ahí nos toca traducir eso, ¿no es cierto?, incluso al propio lenguaje del derecho, porque ya en un escenario de asamblea constituyente se ha recordado acá, lo que se produce al final es un texto constitucional. Y el texto constitucional pues define un marco jurídico institucional, reitero, que compone o comprende algunos de los aspectos acá señalados y podríamos entrar desde luego a mirar otros. Ahora, debemos tener claro, compañeras y compañeros, que una asamblea constituyente y una nueva constitución no resuelve los problemas y los conflictos de un país. Eso fue lo que pasó también en 1991 a propósito de experiencias y comparaciones. La embriaguez que produjo la Constitución del 91 condujo también a una desmovilización social.
la idea de que el derecho por sí solo resuelve. Por eso acá planteamos que el proceso constituyente es continuo, aún pasando por el escenario de una Asamblea Nacional Constituyente. Consagrados los derechos, definido el marco jurídico institucional, tiene que haber una base social que obviamente le dé sustento a eso. El boliviano creo que nos lo recordaba precisamente. Es decir, en ese aspecto, lo que ocurre, la Asamblea es apenas un poder constituyente temporal, si se quiere, pero el poder constituyente como tal, ¿no es cierto?, es un poder que está ahí, que tiene su continuidad, en fin. Sobre diseños, digamos, de asamblea, hay una cosa que siempre preocupa, el tema de, que le encuentro en las discusiones y apareció hoy acá, ¿y cómo van a elegirse los constituyentes? Bueno, también tiene que ver con la fuerza que tengamos. Pero en el entendimiento que nosotros tenemos del proceso, que nos lo enseñan las experiencias precisamente de América Latina y sobre todo la experiencia boliviana, ¿no es cierto?, no podemos pensar en un proceso de conformación de una asamblea constituyente de acuerdo con el criterio liberal de la conformación de una Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, la idea de que el constituyente, o como se dice, el constituyente soberano, el pueblo, es la suma de individualidades. Cuando el pueblo es la suma de individualidades, pues la mejor expresión de esa suma de individuales es a través del voto universal, y entonces cada individuo va y vota. El pueblo realmente existente no es una sumatoria de individuos. El pueblo realmente existente son organizaciones, son asociaciones, son juntas de acción comunal, son zonas de reserva campesina, son organizaciones sindicales, federaciones, etcétera, etcétera. ¿A qué va ese planteamiento? A que una representación de ese pueblo realmente existente debe fundarse en la representación de él y en la capacidad, en consecuencia, de que ese pueblo pueda definir su propia representación. ¿A qué vamos entonces? A que una asamblea, en ese sentido, desde el punto de vista de la representación, seguramente tendrá que combinar los mecanismos de la elección, como nos lo enseña la democracia liberal, con los mecanismos de la elección y la representación, como puede resultar de las propias organizaciones. Porque obviamente aspiraríamos a que indígenas, a que campesinos, a que afrodescendientes, a que mujeres, a que jóvenes tengan sus propias representaciones, porque a lo que aspiramos es a una asamblea constituyente que dé cuenta no de la constitución del poder tal y como está y como se viene reproduciendo, sino que dé justamente cuenta de esa pretensión de transformar relaciones de poder existentes, de ese asedio al que tenemos que someter nosotros al poder existente. Hemos hecho escaramuzas importantes. El paro agrario es un asedio importante, el paro del Catatumbo, esos son asedios al poder. Aquí tenemos que multiplicar los asedios en medio de la movilización, ¿no es cierto?, en medio de los procesos organizativos, precisamente para que ese poder que nosotros tenemos sea un poder que se evidencie socialmente y sea un poder que demande representación. La representación no nos la van a dar, la representación la tenemos que ganar, la tenemos que producir. La representación tampoco va a salir de un acuerdo, digamos, de La Habana, probablemente saldrán algunos referentes, en fin. Pero acá el tema clave, de fondo, es si tenemos la capacidad, en este caso como marcha, de contribuir justamente a que ese proceso, a que se pueda desatar, a que lo podamos llevar a ese punto y a que podamos exigir unas condiciones de representación con unas características determinadas. Y eso obviamente supone impulsar procesos de unidad. Solos no lo podemos hacer, Y uno ve cosas interesantes, hay movidas interesantes, en medio de las dificultades, pero hay movidas interesantes, ¿cierto?
Por eso la idea que se va a trabajar mañana de un bloque popular o de un bloque de unidad o un movimiento, ¿no? Otros hablan de frente, hay diversas, entiendo que el seminario mañana también tiene un poco el propósito de abundar en esas distinciones necesarias además, porque con eso se dicen cosas distintas, ¿no? Con un frente se dicen cosas distintas a con un movimiento o con un bloque, por ejemplo, de poder. Entonces, ahí necesitamos trabajar en eso, me parece, que es obviamente muy relevante para nosotros. Entonces, en suma, concluyo esta presentación señalando o recordando varias cosas. Primero, tenemos que meternos en la cabeza que nuestra tarea es producir la subjetividad para desatar el proceso constituyente. Segundo, el proceso constituyente tiene como una de sus estaciones necesarias por las que tenemos que pasar la Asamblea Nacional Constituyente. Tercero, la Asamblea Nacional Constituyente hoy la estamos entendiendo no simplemente como una reorganización del poder de clase existente frente a la crisis evidente que hay, sino como la posibilidad histórica de redefinir las relaciones de poder que hay en esta sociedad. ¿Con fundamento en qué hacemos esa afirmación? Que hoy el poder social de los de abajo es un poder que se viene manifestando, que tiene muchas mayores expresiones, que además tiene posibilidades, porque se han iniciado los diálogos, porque hay movilización, porque hay, digamos, múltiples manifestaciones en ese sentido y en esa dirección. Y en cuarto lugar, para nosotros es, desde luego, significativo e importante tener un nuevo marco jurídico institucional, un nuevo marco, digamos, de acción política que nos permita avanzar en la democratización de este país, económica, política, social, cultural, todo lo que le podamos agregar en esa dirección es absolutamente definitivo y necesario. Por último, quinto, como conclusión también, como marcha solos es imposible sacar adelante una iniciativa de esas. Aquí necesitamos, como nos lo enseñan además las experiencias de América Latina. Aquí hemos visto, y hoy hemos comentado la experiencia boliviana porque es la que más hemos comentado, los procesos de unidad, la unificación del campo popular es fundamental. La unificación del campo popular es fundamental para desatar, digamos, ese proceso, para avanzar en ese proceso. Bien. Entonces, hasta ahí mi comentario y abierto pues a inquietudes y demás. Gracias, compañeros. Primero, sobre la primera pregunta, reitero, no son comparables en mi análisis los procesos constituyentes populares de Venezuela, Ecuador, Bolivia, con los procesos constituyentes que hubo en América Latina de fines de los 80 y de principios de los 90. En los procesos constituyentes que hemos vivido en América Latina reciente, son procesos que fueron desatados fundamentalmente por la fuerza popular, procesos que vienen más, digamos, desde abajo, que responden a una dinámica producida por las clases subalternas, por los humildes, digamos, por los dominados, por los explotados. En los procesos constituyentes de fin y reformas constitucionales, como tendencia general, de fines de los 80, no estamos en presencia de una dinámica que se haya desatado por eso. La iniciativa vino más bien desde arriba. La iniciativa vino más bien desde arriba, es decir, del gobierno de Gaviria, para decirlo claramente acá. No es el movimiento social el que estaba pidiendo la Asamblea Constituyente, no es el movimiento social el que estaba pidiendo la Asamblea Constituyente, ni siquiera el propio M19. Si miramos incluso un libro acá que hay
sobre los acuerdos con el M-19, será interesante mirar, ¿no? Otra cosa es que en la historia el M-19 se haya encontrado con la Asamblea, eso ya es otro problema. No, en serio, no, no, de verdad, y no lo digo, hay un texto del profesor Mario Aguilera que analiza el proceso de paz de fines de los años 80, principios de la década de los 90, que ilustra muy bien eso. Entonces, la mejor manera de enterar es leer el texto del acuerdo. El texto de ese acuerdo es de unas pocas páginas. Incluso hasta en el acuerdo se decía si no recuerdo ahora, pero algo así como si el voto debía estar en un sobre o no, una cosa así, ¿cierto? Yo les comento que por las informaciones de prensa, en los 3 primeros puntos de la agenda de La Habana, van casi 100 páginas suscritas por las partes, lo cual demuestra un poco, reitero, las distancias en el tema. Entonces ahí me parece que no… los liderazgos son importantes, desde luego, y en la historia latinoamericana pues lo han demostrado de manera, digamos, recurrente. Pero creo que en el caso, es decir, si nosotros nos ponemos a buscar a nuestro líder, lo digo muy respetuosamente desde luego, ¿cuál será nuestro líder? Bueno, hace un par de meses algunos ya veían un líder que además estaba comprometido radicalmente con la idea de una Asamblea Nacional Constituyente. Hoy ese líder ya está, digamos, en otros escenarios, a manera de ilustración. Como para hablar, pues, el tema de los liderazgos es complicado, ¿no es cierto? El tema de los liderazgos es complicado, ¿no? En la experiencia nuestra, como se viene madurando, hasta ahora uno lo que ve más bien son procesos, ¿no? Entonces, vamos a ver si logramos unificar los procesos, vamos a ver si logramos que salgan liderazgos colectivos, ¿cierto? Hay experiencias también latinoamericanas de liderazgos colectivos, es decir, de fuerzas, ¿no? De fuerzas, por ejemplo, el caso del FMLN, ya devenido el movimiento político abierto, es un liderazgo colectivo, ¿no? Que incluso tiene unos procesos previos, o en su momento el caso del Frente Amplio, antes de que se volviera el Frente Amplísimo, digamos. Entonces, el caso del Frente Amplio también son liderazgos colectivos, entonces hay liderazgos colectivos que pueden jugar. Por lo pronto, en el caso nuestro, yo veo liderazgos colectivos, porque no veo otras posibilidades. Lo que sí veo es que necesitamos posicionar nuestros liderazgos. Creo que eso no lo hacemos todavía. La experiencia boliviana sí nos lo ha enseñado, ¿no? Es decir, esas caras distintas, esas caras populares, son caras que tienen que verse más, me parece, en la presencia que nosotros hacemos, nuestros líderes, los de nuestros procesos, ¿no? Que es interesante si vamos a hablar de experiencias de América Latina, ¿no es cierto? Entonces ahí no hay fórmula, porque si fuera por fórmula, entonces diríamos nosotros estamos jodidos porque no tenemos el líder a la vista, ¿sí me entiendes? Y no, yo creo que aquí hay procesos andando, ¿cierto? Hay diversas iniciativas. Yo creo que como va lo nuestro es más hacia un liderazgo colectivo, ¿cierto? Sea en la forma de frente, en la forma de movimiento de movimientos, o en la forma de un bloque, ¿no es cierto? Pero vamos, es como para liderazgos colectivos hasta ahora. Tenemos desde luego líderes importantes en el campo popular, ¿no es cierto? Desde luego que hay líderes importantes en el campo popular. Segundo aspecto, sí, si entramos ya en el tema de los diseños de una asamblea, digamos como nuestras propuestas para una asamblea, uno de los temas gruesos, como el compañero lo sugiere, es el tema, digamos, del régimen económico, ¿cierto? Modelo económico, aquí no hemos hablado de eso, ¿no? Pero lo planteamos así como en enunciados muy generales, pero obviamente dos temas ahí centrales, no solo la redefinición del modelo económico, porque el modelo económico que hay hoy es un modelo económico que solo considera la economía de los de arriba,
Nosotros necesitamos, si se trata de buscar una salida, ¿cierto?, en términos de un nuevo contrato social, como se recordaba hoy, necesitamos también un modelo económico que reconozca la economía de los de abajo, las formas populares de hacer economía, las economías comunitarias, las economías de nuestras comunidades, los encadenamientos que se pueden hacer entre ellos, todas cosas deben hacer parte, desde luego, de un rediseño en términos de economía, hacia una expresión que me parece bonita, bonita y hasta útil políticamente, de los diseños bolivianos. Ellos hablan de una economía plural, ¿cierto? Hablan de economía plural, ¿no? Para decir, bueno, acá finalmente caben diversas formas de economía, lo que pasa es que toca reconocerlas a todas. Nosotros estamos ya cansados de unos diseños de economía que solo están hechos para las transnacionales, unos grupos económicos y tal, no, aquí queremos, en la lógica de la reorganización del poder, queremos también jugar todos. Los campesinos ya están diciendo, nosotros también queremos, ¿cómo son las políticas del Estado? Los recursos también los necesitamos para nosotros, y así sucesivamente. Ese tema del diseño del modelo y de los instrumentos de dirección de la economía, que creo que es a lo que va también como tu planteamiento, es decir, aquí necesitamos discutir el Banco Central, cuáles son las funciones del Banco de la República, aquí necesitamos discutir el régimen de planeación, de presupuesto, desmontar esa cosa de la sostenibilidad fiscal, es decir, hay una cantidad de cosas que evidentemente nos toca hacer y avanzar en ese aspecto. La Asamblea del 91, en principio es de general aceptación definirla como una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente. Pero una Asamblea Nacional Constituyente, reitero, que responde más a una lógica meramente liberal de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Y cuando digo una lógica meramente liberal de la Asamblea Nacional Constituyente, es simplemente el proceso constituyente entendido como un proceso de elección de constituyentes. Vean ustedes que nosotros estamos planteando la cosa distinta. Para nosotros el proceso constituyente no es un proceso de elección de los constituyentes. Para nosotros el proceso constituyente es el proceso de construcción de lo que sería nuestra visión programática, nuestra visión de sociedad, se dijo esta mañana. ¿Cómo traducimos eso ya en lo que los diferentes procesos pueden llevar a un escenario constituyente? Entonces, en la visión meramente liberal, proceso constituyente es elección de los constituyentes, entonces se hace una convocatoria de asamblea y se eligen ese es el proceso constituyente, ¿no? Se eligieron y entonces luego deliberaron y produjeron una nueva constitución y se acabó la historia y hasta ahí llegó. Ese es el proceso constituyente en términos meramente liberales: convocatoria de la asamblea, elección de los constituyentes, conformación de la asamblea, deliberación, producción de una nueva constitución y se acabó la cosa, ¿cierto? Nosotros estamos diciendo, el proceso constituyente es un proceso social de construcción, ¿no es cierto?, de construcción de nuestra visión, etcétera, etcétera. Entonces va, reitero, más allá. Claro, toda asamblea constituyente deviene inevitablemente en una nueva forma de constitución del poder. Es decir, la asamblea constituyente interpela de manera transitoria el poder constituido, porque justamente el poder que tenía el poder constituido le es transferido a ese órgano de deliberación de poder constituyente transitorio que es la Asamblea Constituyente. Pero una vez termina la Asamblea Constituyente, la Asamblea Constituyente supone una nueva forma de constitución del poder. Vean ustedes, en las posturas más radicales se rechaza la idea de Asamblea Nacional Constituyente porque ella representaría una forma de constitución del poder. Y entonces sería como el fin del movimiento, ¿cierto? El movimiento se vuelve derecho, un nuevo orden constitucional, poder constituido, y niega el proceso, digamos, la esencia del poder constituyente. Aquí estamos diciendo
La asamblea, por eso para nosotros es un momento nada más, no termina ahí, seguimos, porque con una asamblea no cesan los conflictos, no cesa el antagonismo social, seguimos en la lucha. Evidentemente, el supuesto, digamos, evidentemente una asamblea pues puede producir resultados en esa dirección. El supuesto de trabajo, el supuesto con el que nosotros trabajamos es que tenemos la capacidad, junto con otros procesos, de desatar un proceso constituyente. Si esa capacidad no la vamos a tener, si no va a ser posible, digamos, que avancemos en dirección a desencadenar el proceso, pues ténganlo por seguro que el proceso efectivamente puede tener resultados distintos a los que estamos esperando. Pero aquí estamos suponiendo que hay un poder que nosotros podemos desatar y desencadenar. Y estamos suponiendo que lo que hoy somos, como se ha demostrado en las movilizaciones, tiene la capacidad de confrontar, digamos, el poder establecido. Se ha demostrado, hemos obligado a negociar, hemos obligado a llegar a acuerdos. Los de arriba no negocian simplemente porque quieren, porque les toca también, a nosotros a veces nos toca también, porque les toca también, digamos. Entonces veamos el tema en esos términos, ¿no? Como en esa lógica, y claro, ahí tenemos mucho que discutir. Yo siempre señalo un argumento nuestro, porque los compañeros temerosos del tema de la Constitución del 91 asumen que la Constitución del 91 está vigente. Entonces, frente a eso uno diría, la Constitución del 91 tiene dos problemas de entrada, tres problemas. Uno, una falla de origen, es un acuerdo de paz sin las principales fuerzas guerrilleras de la historia de este país, las FARC y el ELN. Entonces, de entrada, tiene ya problemas. Toda constitución la definen los teóricos constitucionalistas como un acuerdo de paz, un contrato social que lleva, digamos, conduce pues a un escenario de regulación de los conflictos sociales a través de los medios que brinda exclusivamente la política. En el caso nuestro no pasó así. Esa es la historia, ¿no es cierto? Punto número uno. Punto número dos. Esa Constitución del 91 se inscribe dentro de un proyecto de afianzamiento del neoliberalismo en América Latina y en Colombia. Y ya está en sus contenidos, en sus definiciones desde el 91, caracterizada por eso. La Constitución del 91 mandó a privatizar. Voy a mencionar uno nomás, artículo 336, no podrá haber monopolios estatales a los monopolios rentísticos. Se enajenarán las empresas del Estado, es un mandato de la Constitución del 91, a privatizar, a manera de ilustración. Entonces, esa Constitución que tanto se defiende por algunos compañeros, con razón, en fin, cada uno tiene sus razones, reitero, fue el marco jurídico institucional para desatar procesos de privatización por vía legal. Ella fue la que permitió la ley de privatización de los servicios públicos, ley 142 del 94. Los servicios públicos pueden ser prestados por el Estado o por los particulares, dice la Constitución. La ley 142 consideró que era mejor que los prestaran los particulares. Entonces, obligó a las empresas del Estado a convertirse en sociedades por acciones. Y por eso todas son SA, ¿no? Menos mal que no hubo reforma a la ley 30 del 92, porque estaríamos en la Universidad Nacional SA también, sociedad por acción. No, claro, es que así opera la lógica, digamos, privatizadora. Entonces, ese es un argumento. Tercer argumento, incluso en el régimen de derechos, aunque hay avances, también tiene restricciones. En la propia acción de tutela, reitero, es una visión individualizada del derecho, ¿no es cierto? Y ahí podríamos hacer derivaciones, pero aquí recordaron 45 reformas, hay unas reformas adicionales, bueno, siempre hay en esto contabilidades distintas, pero las que sean. Si antes era una constitución, hoy es
pedazo de constitución, no como el pedazo de acordeón de Alejo Durán, que dice era mejor, digamos, un pedazo de constitución en serio, ¿cierto? Bueno, entonces hay argumentos también para decir, hombre, compañeros, esa constitución ya tiene hoy sostenibilidad fiscal, esa constitución tiene hoy una cantidad de restricción a los derechos de todo tipo, pues. Esa constitución, por vía jurisprudencial, también eliminó el delito político y el derecho a la rebelión a manera de ilustración, que es un derecho de los pueblos, consagrado en el derecho internacional a manera de ejemplo. Entonces hay muchos argumentos en los que uno podría ya entrar más conceptualmente como a discutir la Constitución del 91. Y finalmente, creo que nosotros necesitamos aprender más de las experiencias de los constituyentes de América Latina, aprender de las experiencias, no copiar las experiencias, ¿no es cierto? Los procesos todos son distintos, ¿no es cierto? Los procesos todos son distintos, pero tengo, digamos, la percepción que esas experiencias de América Latina son muy importantes para nosotros. Nosotros aspiramos a ser gobierno y además lo venimos declarando en múltiples comunicados y demás. Ahora, en relación con las experiencias, ¿no es cierto? En relación con las experiencias, lo que se advierte es que el momento de la participación electoral, generalmente ha estado precedido de procesos previos de acumulación y de organización, ¿no es cierto? Es decir, en ninguno de estos procesos se ha despreciado el escenario electoral. Partamos de eso, punto número 1. Se ha entendido que la política se escenifica en los espacios institucionales, es decir, en el sistema político y de representación. Pero esencialmente estos movimientos, por ejemplo los que tienen que ver con Bolivia, parten de un entendimiento de la política que se mueve más en el ámbito de lo político, ¿no? Cuando establezco la diferencia entre la política y lo político, estoy diciendo, los entendimientos comunes de la política piensan que política es sistema político y de representación, democracia electoral, participación en elecciones, y algunos viven en eso todo el tiempo. Téngalo por seguro que se terminan estas elecciones y ya empezarán los debates sobre las siguientes elecciones. Entonces ya debe haber hasta precandidatura, supongo yo, para el Consejo de Bogotá y la alcaldía y bueno, todas cosas, ¿cierto? Entonces es su mirada de ver la política. Pero estamos diciendo lo que muestran las experiencias, y sobre todo la experiencia de América Latina es muy enriquecedora, y por eso se habla de la reinvención de la política, la refundación de la política, en fin, es que hay otros entendimientos de la política. Y esos otros entendimientos de la política se han tratado de, digamos, formular con la definición de los ámbitos de lo político, ¿no? Y cuando decimos los ámbitos de lo político está en toda la vida social, ¿no es cierto? Cuando hacemos política la hacemos en todos los campos de la vida social. Eso nos lleva incluso a replantear la visión que tenemos nosotros sobre las luchas, ¿no? Porque a veces hay unas luchas que parecen más importantes que otras, ¿cierto? No, es tan importante la lucha del que lo hace contra las tarifas de los servicios públicos como la lucha de mineroenergética, pues, para poner esos casos. Entonces, claro, estas experiencias de los procesos, como tienen un entendimiento distinto de la política y se movían más en el ámbito de lo político, entonces justamente representa una confluencia, expresiones de todo eso, digo yo. Ahora, esas expresiones, hasta donde alcanzo a entender por lo que conoce uno del proceso, son expresiones que se terminan articulando en una coordinadora de movimientos y de procesos, y esa coordinadora decide tener lo que ellos llaman un instrumento político,
que es lo que termina siendo el MAS, ¿no es cierto? Entonces son los procesos, deciden tener un instrumento político que es lo que termina llamando ellos el MAS, y ese es el que va a elecciones. Ya bueno, vamos a ir a elecciones. Y vean ustedes, cuando fueron a elecciones, la primera vez que fueron a elecciones, todavía sin posibilidades, primer punto de su plataforma electoral, convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Porque ellos veían que era necesario en esa experiencia, me estás preguntando sobre esa, modificar, cambiar el marco jurídico constitucional, digamos el ordenamiento constitucional que había, porque era un ordenamiento constitucional que no reconocía, ¿no es cierto?, el carácter plurinacional de la sociedad y del Estado boliviano. Y nosotros acá, ¿qué es lo que estamos diciendo? El ordenamiento que hay no reconoce que en este país hay otros poderes distintos a los poderes de las clases dominantes. Aquí ha habido históricamente otros poderes que se han expresado regionalmente, y aquí hay poderes también sociales que hoy están reclamando también participación, que están reclamando la capacidad de decidir sobre los recursos públicos, sobre las políticas, sobre todas esas cosas, ¿no? Bien. Esa era había otra, bueno, listo. La última pregunta, compañero. No, era muy parecida, pero quería preguntar sobre el papel del Congreso, que casi lo mismo, pensando en lo que fue el Congreso de la Constitución del 91, que creo que también posibilitó mucha serie de cosas, pero era muy... Es que, sí. Es que desde el movimiento popular se escucha realmente una preocupación frente a la validez del momento de la constituyente, en tanto que se refieren, se escuchan desde muchas voces y desde muchos lugares, que se refieren a la correlación de fuerzas en el campo político que hay en esos momentos y lo que se ha venido viendo en lo que ha venido pasando en estas últimas contiendas electorales. O sea, se nota un miedo, un temor, una inseguridad frente a eso, y yo sí quisiera que empezáramos a diseñar, no sé si son herramientas pedagógicas o qué, porque eso realmente se escucha con mucha fuerza, con mucha preocupación y con mucha frecuencia. Si es que sobre eso, fíjate, un poco es, y ahí tenemos que avanzar, como bien tú lo señalas, en la argumentación, ¿cierto? Y avanzar en la argumentación es avanzar a partir de nuestro entendimiento como movimiento, y aquí pues nos devolvemos, y lo digo en el mejor sentido del término, a algo más de 2 años atrás, incluso podrían ser más años, para decir, cuando se decidió conformar Marcha Patriótica, lo hacíamos también en un entendimiento de la política que va más allá de los espacios institucionales, ¿cierto? Y claro, muchas veces los análisis políticos tienden a circunscribirse, como tú bien lo recuerdas, a un análisis de la correlación de fuerzas en el campo político entendido como el campo de los partidos políticos y de la forma como los partidos políticos se distribuyen, digamos, los votantes en una sociedad. Desde luego que eso es importante, nosotros no lo podemos desatender. Es importante en una sociedad, pues al final quién queda de presidente, cómo queda conformado el Congreso, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos diciendo es que el campo político en una sociedad no se circunscribe exclusivamente a eso. El análisis de la correlación de fuerzas tiene que ir más allá. Y en el análisis de la correlación de fuerzas creo que debemos considerar, ¿no es cierto?, justamente todos estos procesos organizativos, ¿no es cierto?, políticos, sociales. En el análisis de la correlación de fuerzas tenemos que tener incluso en cuenta el peso de la insurgencia también, hay que decirlo sin temores, ¿no? La insurgencia es un factor de poder social, ha sido históricamente, incide en la correlación de fuerzas de este país, ¿cierto? Entonces,
justamente sobre la existencia de diversos factores de poder social que van más allá de los espacios institucionales, es que estamos diciendo que puede haber condiciones, si las desatamos, para avanzar hacia un proceso constituyente. Puede haber condiciones, ¿no? Pero ténganlo por seguro, que solos no hacemos un proceso constituyente. De la mesa de La Habana no sale sola una Asamblea Nacional Constituyente. El Congreso de los Pueblos no sale eso, no. Aquí estamos hablando de dinámicas constituyentes que deben buscar un lugar de encuentro que contribuya a desatar, a desencadenar esa potencia constituyente que se ha puesto en evidencia de muchas maneras. El problema que tenemos es que se pone en evidencia en destiempos, es decir, asincrónicamente, se pone en evidencia de manera desigual, se pone en evidencia dispersa, en fin. Nosotros tenemos la tarea de articular, contribuir a coordinar, a organizar, ¿no? Eso, para que justamente pueda tener esa posibilidad, si no, no la va a tener, si no, no la va a tener. Vean ustedes, y hoy se está moviendo, a mí me llama la atención lo que está pasando en estos días, y obviamente no quiero picar la lengua aquí con el tema electoral, pero me llama la atención una comunicación de prensa de ayer de unas declaraciones del presidente Samper, de cómo él pretende liderar un movimiento social que recoja, ¿no es cierto?, a los movimientos sociales, a los sectores de izquierda y qué sé yo, y que formule una plataforma social para presentársela al presidente y no sé qué. O sea, aquí se están jugando cosas ya como de mayor calado, ¿no? Que tienen que ver justamente como con todo ese proceso de cómo se constituye y organiza el poder en una sociedad. Lo ve uno ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son temas que vamos a ir discutiendo un poco Bueno, entonces, gracias compañeros, ahora sí.